Vamos a empezar, que ya vamos con cierto retraso. Oye, por favor, nos sentamos para poder empezar. Gracias. Decía que tenemos, bueno, que tengo ahora dos actividades complicadas. La primera es manteneros despiertos en la hora de después de la comida. Y la segunda, que es todavía más complicada, presentar a Miguel Ángel. No porque sea un impresentable, sino porque lo conoce todo el mundo. Pero quizá lo que no sabéis es que yo a Miguel Ángel lo conocí de becario en Cubus en el año 2001-2002. Y ya vi que era un chico, digo, este chico parece que tiene recorrido. El caso que en el 2003 lo fichamos para Proinserga y luego de allí ya pasó a ANPS y luego de la mano de Antonio del Barrio a Amprogapor, que no es presidente como pone en el cartel, solo es el director general. Entonces hay que dejar las cosas claras. Y nada más, Miguel Ángel, adelante y oye, me gusta tu peinado. Hombre, uy, el peinado. Gracias. Gracias, Rafa. El peinado, sabes que estamos, desde el punto de vista de bioseguridad, más evolucionados que otros. Así que lo sepamos que ya lo llevamos de serie. Rafa, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer, como siempre, pues estar en un congreso de ANAPOR y encima, que te ha faltado una cosa bastante importante, que somos de la tierra, encima tener un congreso en Segovia, pues todavía más, y sobre todo viniendo de casi un segoviano de adopción, porque ya casi eres más segoviano que yo, la verdad. Ya he recriado totalmente Segovia. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que están llegando también les saludamos y nos cuadramos delante de ellos. Bueno, pues yo tengo un título complicado, ¿vale? Porque pone nuevas patologías, evolución. Realmente voy a hablar de otra cosa, pero bueno, vamos a irlo dando una vuelta. No os preocupéis. ¿Por qué? Porque en estos 40 minutos que tengo, que voy a intentar acortarlo por ir ganando un poquito de tiempo, pues vamos a ver de las cosas más importantes que nos afectan, porque hay unas patologías nuevas o antiguas que obviamente, comparado con gente de la sala, no me veo capacitado para hablar de ellas. Por ejemplo, hablando del PIRS o de cualquier otra enfermedad, pues hay mucha gente que lo puede hacer mejor. A ver si me funciona el puntero y el pasador de diapositivas no me funciona. No, puntero no, pero pasador de diapositivas tampoco. No, no. Estoy dando en el botón correcto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Por eso, la primera pregunta, ¿nuevas patologías, patologías emergentes? Bueno, o sea, a nivel de patologías o patologías emergentes que nosotros podemos ir teniendo, pues obviamente tenemos grupos muchísimos de enfermedades directamente que nos afectan a la producción, enfermedades que nos pueden afectar al mercado, enfermedades que incluso las últimas de abajo, el bocavirus, el astrovirus, el torovirus, que ni siquiera sabemos muy bien si nos pueden llegar a afectar o no nos pueden llegar a afectar. Realmente, como todo en esta vida, lo primero que hay que hacer cuando tienes que hacer una charla, pues es preguntárselo a ChatGPT. ¿De qué va esto? Esto es lo que me ha dicho él, no me ayuda mucho. ¿Vale? Estas son las nuevas patologías que tenemos en porcino. ¿Vale? Realmente, para mí, lo más importante que tenemos son estas desde mi punto de vista y mi propio conocimiento, no desde el punto de vista y conocimiento de la granja. Con lo cual vamos a hablar principalmente de las dos primeras que yo creo que me quiero y me siento un poquito más a gusto porque mi conocimiento es un poquito más amplio al respecto. Primero, simplemente para que nos centremos. Yo soy veterinario de formación, pero soy de los pocos que se devora también la legislación, con lo cual entre reglamentos europeos, directivas y reales decretos, pues leo bastante. Tenemos que todas las normas de sanidad animal cuelgan de este reglamento europeo, ¿vale? Del 429 del 2016. Es el macro reglamento, lo llamamos la Ley de Sanidad Animal, Animal Health Law. A partir de ahí van a colgar todos los programas y todas las acciones sanitarias que hacemos en la Unión Europea. Luego tenemos una específica, que es la que nos marca cuál es la graduación de las enfermedades, lo llamamos el listado de enfermedades. ¿Por qué os traigo esto? Porque todavía hay mucha gente que se acuerda de las enfermedades de la categoría A, de la categoría B. Eso ha cambiado y ha evolucionado. Sigue habiendo listas, pero son diferentes. Porque en función de cada una de las enfermedades está posicionada
dentro de una categoría y eso nos va a dar las ideas de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, las enfermedades que podríamos llamar que están bajo el control y supervisión de la Unión Europea son estas, y por tanto los países miembros. Peste porcina clásica, africana, Augeski y PIRS. PIRS sí, nosotros lo tenemos dentro de los programas de control. Lo que pasa que PIRS, para que os hagáis una idea, está solo categorizada como la D y la E. Ahora os voy a explicar rápidamente qué es A, qué es B, qué es C, qué es D, qué es E. ¿Por qué? Porque cada una de las categorías implica un trabajo específico con las enfermedades. Incluso también la fiebre aftosa, que es A más D más E. ¿Por qué es esto de las categorías? Porque ya hemos acabado el listado de decir que esto es de la lista A. Entonces, tenemos enfermedades como la peste porcina clásica, la peste porcina africana, la fiebre aftosa, que son directamente de categoría A. Es decir, son enfermedades cuyo planteamiento a nivel de la Unión Europea es erradicación inmediata, ¿vale? Entonces, son todas las enfermedades que tenemos el foco, se declara y se erradica. Recientemente en ganado vacuno, ya lo habéis oído porque fue el viernes pasado, tenemos una nueva enfermedad en España, la dermatosis nodular contagiosa, ¿vale? Pues otra enfermedad de erradicación obligatoria. Categoría B es una enfermedad que tiene que controlarse, es decir, no vamos a erradicación. Ahí es donde tendríamos, por ejemplo, Augeski. Es decir, no tenemos que sacrificar los animales, pero es una enfermedad de control e intentar evitar que se propague. Categoría C, enfermedad en la cual se tienen que tomar medidas por los Estados miembros para controlarla y evitar su difusión. Categoría D, solo y exclusivamente, no solo controlarla, sino evitar su difusión. Y la categoría E es vigilancia. Categoría E, os vuelvo a decir, en Europa es como está categorizado, por ejemplo, el PIRS, y en el PIRS en Europa lo único que tenemos que hacer es monitorizar que todo el semen va libre de PIRS y que todos los movimientos de animales reproductores, es decir, tanto abuelas, bisabuelas como F1 que se muevan de granjas, tienen que ser negativas. ¿Con esto por qué es importante? Simplemente para mirar rápidamente cuáles son los aspectos que nosotros vamos a tener que considerar a la hora de trabajar con cada una de las enfermedades. Pero además estas enfermedades, sobre todo las gordas, por así decirlo, tienen otros temas de implicaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que tienen y están sujetas a un control oficial, enfermedades que están dentro de la OMSA. OMSA es la antigua OIE, ahora queda mejor porque es la Organización Mundial de Salud Animal, entonces queda mucho mejor explicado, pero todas esas enfermedades que están dentro de la antigua OIE, actualmente OMSA, van vinculadas directamente a la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto son las enfermedades que se pueden utilizar para restringir los comercios internacionales. Y por tanto es muy importante los aspectos de regionalización. En función de cómo se acepten las regionalizaciones, pues podemos tener unos impactos diferentes. Está claro que todas las enfermedades tienen un impacto económico clave. Hay algunas que solo son enfermedades de producción, digo solo porque el impacto incluso puede ser más grande que alguna enfermedad de declaración oficial. Y luego vamos a ver unos pocos aspectos más diferentes. Todos estos aspectos a nivel de la Unión Europea los trabajamos aquí. Se llama el Grupo Consultivo de Sanidad Animal, donde la Comisión Europea nos convoca cada prácticamente 4 meses. Son 3 reuniones a lo largo del año, donde tenemos las reuniones directas entre los sectores afectados y la Comisión. Como yo tengo la suerte de ser el presidente del Grupo de Trabajo de Salud Animal, yo voy representando a los productores europeos. Este viernes tengo elecciones, así que espero que me reelijan otra vez de presidente y pueda seguir teniéndolo, o sea que a ver qué pasa. Otra reflexión que no paro de compartir. Os he dicho que tenemos una normativa europea, que es la que nos protege y nos da el paraguas correspondiente para la protección de la sanidad animal. Una normativa del 2016. Esta normativa empezamos a trabajarla en el 2012-2013. Prácticamente es cuando empezamos con ellas. Y se publicó en el 2016. Y esta normativa es famosa porque lo que tenemos dentro del eslogan es que la prevención es mejor que curar. Prevention is better than cure. Es decir, ya tenemos las enfermedades controladas, ahora vamos a apostar en bioseguridad y en prevención. Vale, pues da la paradoja de que antes de que tuviéramos esta normativa europea, estábamos libres de peste porcina africana, excepto en Cerdeña. Sabéis que Cerdeña era positiva desde el 78. Libres de lengua azul, libres de influencia aviar de alta patogenicidad, libre de Schmallenberg, libre de enfermedad hemorrágica epidémica, libre de la enfermedad del Nilo, libre de viruela ovina y caprina, libre de dermatosis nodular contagiosa y libre de fiebre aftosa. Y ahora, con una ley europea para prevenir las enfermedades, las tenemos todas. O sea, es decir, es espectacular
cómo estamos de mal orientados. O sea, para mí es un problema bastante importante. Y parece que suena cachondeo, pero es clave. O sea, es clave porque para atajar el control de las enfermedades necesitamos conocimiento. El conocimiento es imprescindible, ¿eh? O sea, no lo vamos a decir que no, pero yo soy más materialista. Para acabar con las enfermedades necesitamos dinero. Y el dinero depende del Fondo Veterinario Europeo. Y un Fondo Veterinario Europeo preparado para abordar y enfrentarse a enfermedades es diferente de un Fondo Veterinario Europeo preparado para evitar que entren las enfermedades. Muy bien, pues hemos intentado poner el poco dinero que había para intentar evitar que entren las enfermedades, ya sabemos que nos entran todas. Todas. ¿Vale? Pues a lo mejor hay que cambiar un poquito el enfoque. Este es nuestro trabajo, ¿eh? A nivel de Bruselas, intentarles decir que el enfoque en el que se está trabajando a nivel de sanidad de la Unión Europea creemos que es mejorable. No queremos decir que sea malo actualmente, pero cuando ves el listado de enfermedades que no teníamos en el 2012 o en el 2013 y el listado que tenemos actualmente, la verdad que nos preocupa. Tema interesante para mí, importante, no os voy a decir que no, la peste porcina africana. ¿Vale? La peste porcina africana, si funciona el vídeo, no me va a funcionar el vídeo. No. A ver si funciona. Sí, vale. El vídeo de la simulación de cómo ha ido avanzando la peste porcina africana porque queda bastante chulo. Es decir, se ve perfectamente cómo la enfermedad, estamos ya en el 2014, que es cuando entró en la Unión Europea. La Unión Europea está en azul, todo el resto de países terceros, está en naranja. Como vemos, como una enfermedad con su proceso normal y corriente de expansión, ya vamos por el año 2016, vamos avanzando, 2017 que saltó a la parte este de Rusia, sigue avanzando por parte de la Unión Europea, sobre todo a nivel de Polonia, 2018, cuando ya casi se empiezan a preparar los saltos en China, la explosión en China entre el año 2019 y el año 2020, en esos años es donde empieza ya Rumanía a nivel de la Unión Europea a tener una fuerte presencia, todo China, bajamos hacia la parte sur de Asia, los saltos hacia Polonia, hacia el oeste, que luego desencadenarán el salto a Alemania, el control que ya se va haciendo de los dos saltos que hubo, tanto en República Checa como en Bélgica ya aparece ahí en verde porque ya se consiguió erradicar, en República Checa se erradicó, pero luego se infectó nuevamente, tenemos ya en el 2021 en Alemania, ya es cuando tenemos el salto a Dominicana y a Haití. En el año 2022 sigue avanzando, sobre todo en la parte específica que nos preocupa mucho de Italia y de Alemania, y vemos ya que el panorama mundial, esto obviamente sin contar África, que los pobres los tenemos un poco olvidados y es la fuente de esto, vemos toda la parte de Italia del Piamonte como se está positivizando y estamos ya prácticamente terminando el vídeo que termina en octubre del 2024. Es decir, vemos en una secuenciación muy bonita, desde el punto de vista epidemiológico que queda muy bien, ver cómo una enfermedad está creciendo. Y veis cómo de una enfermedad que entró en Georgia, pasando al norte, pasando a Europa, veis la cantidad de kilómetros que ese mismo virus ha ido avanzando. ¿Vale? Cómo ha podido llegar hasta China. Nosotros todavía nos mantenemos en la parte sin virus, pero mirar todos los saltos que ha dado. Quizá a veces nos preocupa, y me preocupa a mí, que tanto avisar de que la peste porcina africana es un problema, que a veces me da la sensación de que lo estamos subestimando y al fin y al cabo estamos incluso ya perdiendo la percepción de riesgo. Esto es, yo creo que a veces cuando vas con el coche, bueno, si voy a 140 no pasa nada, voy a 145 y no pasa nada, pues ya voy siempre a 145, cuidado. Bueno, esto no lo voy a contar porque al fin y al cabo ya lo conocéis, pero sí cosas importantes de la peste, porque aunque sea solo una tontería, pero refrescarlo, que la peste porcina africana es un supervirus muy grande, el más grande que tenemos, prácticamente la difusión aerógena es muy poca, muy persistente a nivel del medio, pero la transmisión es muy limitada, porque siempre, y una de las cosas que tenemos es que siempre decimos que la peste porcina africana es una enfermedad muy contagiosa. Bueno, pues si es una enfermedad que entra en brote en una granja, como ha pasado en China, solo hay una forma de que pueda entrarte en brote dentro de una granja, y es que te entre por el agua o por el pienso. Si no, si es un contagio directo, lo que vamos a tener es poco. Es más, a mí me gusta esta gráfica, que es del doctor Defner, de Alemania, donde nos explica las tres enfermedades clásicas más graves que tenemos, que es la peste porcina africana, la aftosa y la clásica, de cómo se comportan realmente a nivel de morbilidad y de mortalidad.
aquí tendríamos la típica una granja con un animal infectado. A la derecha, en el caso de ser fiebre aftosa, lo que tendríamos es rapidísimamente toda la granja contagiada, pero una escasa mortalidad. Entre medias tendríamos la peste porcina clásica, donde tendríamos un nivel de contagiosidad un poquito más elevado, con claramente bajas. Y tendríamos la fiebre aftosa, donde el nivel de contagiosidad de la enfermedad es muy limitada, pero obviamente aquel que se infecta, la mortalidad es altísima sobre animal infectado. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues que muchas veces esta presentación que tenemos de la peste porcina africana, a nivel sobre todo de granjas, puede ser que se confunda al principio. ¿Por qué? Porque si seguimos diciendo que la peste porcina africana es una enfermedad muy contagiosa de alta mortalidad, esperas llegar a la granja y encontrarte un 50% de bajas. Y no es así. Lo normal es que tengas una baja. Es lo más normal que puedas tener. O 2 bajas, pero no una baja mayor. Con lo cual, importante. Traigo los mapas de recuerdo y sobre todo importante para la cena de esta noche, para 2 personas, para don Quitiliano y don Antonio del Barrio, que protagonizaron junto a Miguel Ángel Díaz Lluvero la erradicación de la peste porcina africana en España. Esta era la situación que aquellos que estaban en aquella época, en el 85, se encontraron en España y Portugal, un país absolutamente positivo a peste porcina africana. Nos infectamos en 1965, con lo cual, cuando hay mucha gente que nos pregunta cuál es el éxito en la erradicación de la peste porcina en España, bueno, pues el éxito se traduce en 30 años. Es decir, que el éxito hay que medirlo. Hasta que no se puso encima de la mesa un plan coordinado y obviamente con dinerito, ¿verdad? Pues no se puede hacer. 85, 89, 91, la zona ya prácticamente de la famosa línea roja, donde ya se estaban eliminando los brotes. Finales del 91, parte importante solo de la Sierra de Huelva. 94, en el 92 ya se empezaron a exportar las primeras, ya pudimos exportar dentro de la zona verde. En el 94 ya prácticamente erradicada, principios de 95 y a finales del 95 es donde ya España y prácticamente seguido Portugal se declaró la peste porcina africana erradicada. Es decir, que prácticamente un programa que iniciaron, pues voy a llamarlo así, 2 segovianos, porque Miguel Ángel Díaz Lluvero, que en paz descanse, también era de aquí, y un toledano, ¿vale? Entonces consiguieron entre los 3 poder hacer un desafío que pocos países actualmente pueden conseguir. También es cierto que el sector que teníamos entonces no es el sector que tenemos ahora, por lo tanto es mucho más complicado. Os traigo estas fotos de los anales de la producción. 1986. Estábamos importando 127.000 toneladas y exportábamos 5.000. Ahora estamos exportando, ya lo sabéis, entre países de la Unión Europea y países terceros, más de 2,3 millones. O sea, imaginaros cómo ha cambiado el sector simplemente del salto cualitativo de tener peste porcina africana al sector actual que tenemos. Y no es lo mismo tampoco a nivel de jabalís. A nivel de jabalís, según nos informa el IREC, que ya lo sabéis que es el Instituto Especializado de Castilla-La Mancha en Fauna Silvestre y con Cristian Goltaz a la frente, prácticamente todas las campañas pasa lo mismo. Se sacrifican alrededor de unos 300.000 animales, jabalís, y cada año la población de jabalís en España se incrementa un 10%. ¿Vale? O sea, seguimos en una población creciente a nivel de jabalís. Y eso lo vemos. ¿Por qué? Porque hace unos años ver jabalí solo veías pues dónde había nozado por la noche, pero era difícil ver el jabalí. Actualmente es muy fácil ver al jabalí. Cuando vas por la carretera puedes ver manadas de jabalís y puedes ver al jabalí. O sea, es una cosa súper fácil. El Ministerio también ha hecho este mapa de riesgo. Es el mapa de riesgo en el que se van a mezclar las zonas donde tenemos cerdos y las zonas donde tenemos jabalís. Con lo cual, obviamente, hay unas determinadas zonas pintadas en rojo donde el riesgo de transmisión de enfermedades entre jabalí y cerdo doméstico son altas. Hay otras que por baja densidad de granjas o por tipo de producción, pues el riesgo es menor. Pero sí que es cierto que tenemos perfectamente identificados que en el caso de problemas sanitarios importantes, sabemos dónde va a estar más complicado. ¿Por qué? Porque la interacción cerdo-jabalí es mayor que en otras zonas. Estos son los focos que hemos tenido este año de peste porcina africana en la Unión Europea. Parece que, y vuelvo a decirlo, que con tanto avisar de que si hay peste, no hay peste, parece que a veces se nos va olvidando de que la peste está activa y muy activa.
dentro de la Unión Europea. Entonces, estos son los focos, tanto en jabalí como en cerdo doméstico. En cerdo doméstico, principalmente, sí que se están centrando en Rumanía y en un tipo de explotaciones que son peligrosas, porque son explotaciones de traspatio. El único país que tenemos demarcado qué es una explotación de traspatio es en España. Otros países, explotación de traspatio es aquella explotación que no tiene unas instalaciones adecuadas, sino que tiene los cerdos en un corral. ¿Cómo? ¿Cuántos? Los que quieras. Simplemente no lo llamo granja porque es un chamizo. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado. Esta es toda la evolución que hemos tenido de todos los focos que se han ido presentando dentro de la Unión Europea, de todos los países que ya tenemos positivos. Es decir, que hemos tenido, de los 27 países que somos, 14 tienen peste porcina africana. Es decir, que cuando nosotros vamos viendo cómo se va comportando la enfermedad, es compleja. Reconozco que los que más nos preocupan son Alemania, por el peso específico que tiene en el sector, es decir, Alemania, por haber sido el motor económico y productivo del sector porcino español, del sector porcino europeo, pues está claro que marca mucho. Además, Alemania es un gran comerciante y mueve mucho tipo de animal, tanto de lechones como de animales. Alemania, desde nuestro punto de vista, hace ya, pues prácticamente desde que tuvo la peste porcina africana, de que ya es referente de sí solo. Es decir, la peste porcina africana ha afectado tanto que en Alemania ya, digamos, que la sensación que da de lo que pasa en Alemania no nos debería ni preocupar. Es Alemania la que tiene que mirar a los demás. Principalmente, pues efectivamente, es que la peste porcina africana a los mataderos y a la industria española, simplemente por la capacidad de exportar, les está dando desde el año 2019, que se hizo positivo a Alemania, la media que estamos sacando es alrededor de entre 15 y 18 euros más por despiece estamos consiguiendo nosotros que en Alemania. Es decir, la posición cualitativa que te da simplemente tener una enfermedad o no tenerla se traduce realmente en la parte económica. Este año solo ha habido 5 brotes específicos en jabalí y no ha habido brotes en cerdo doméstico. ¿Cuál es el problema? Los saltos. Nos preocupan muchísimo los saltos. Cómo se producen y por qué llegan los saltos de la peste porcina africana. Siempre llegamos a la misma conclusión, que es la teoría del sándwich, famoso, ¿no? Ha tenido que ser un producto que alguien se lo ha dado de comer a un animal. Si yo no te digo que no pueda haber sido eso, porque puede haber sido, pero a mí que alguien le haya dado un producto a un animal no me preocupa. Voy a ser franco, no me preocupa que alguien le dé un producto a un animal. Lo que me preocupa es que ese producto se ha elaborado con un animal positivo y que nadie lo ha controlado. Si toda la carne que se mueve en la Unión Europea la garantizáramos absolutamente libre de peste porcina africana, me daría igual que se llamaran sándwich o que lo que hicieran. Pero eso sí que es un problema. Y ese es un problema que también hemos visto mucho en Italia. En Italia, los 3 clústeres principales que hemos tenido de focos, entre la parte norte, que es la parte más caliente, donde está la parte de productora, la parte del centro por movimiento de animales, y la parte del sur, que en principio fue directamente por operarios, por trabajadores que fueron al campo a trabajar y se trajeron productos de Macedonia y con ellos trajeron la peste porcina africana. Entonces es bastante complicado. Este año sigue estando muy caliente la parte de arriba, que es una parte principalmente productora, donde están las denominaciones de origen, donde está Prosciutto di Parma, es donde estamos ahora mismo una parte bastante importante de la parte de los jabalíes. Cuando analizamos los movimientos del virus y vemos por dónde se van moviendo y dónde van entrando en cada uno de los países, principalmente se producen por 2 motivos claros. Uno, por movimiento de animales, es decir, jabalí a 4 patas que va avanzando, no entiende de fronteras y va pasando de un lado a otro, ¿vale? Esa es la más normal, es decir, que los propios jabalíes en su conquista van avanzando. La media, según dicen los expertos, un jabalí, incluso con peste porcina africana, podríamos estar hablando de una media de alrededor de 10 kilómetros al año, lo que tendría que avanzar la enfermedad vía jabalíes. La otra opción, que es la que más peligrosa y donde más saltos se está produciendo, es efectivamente por ingesta de producto contaminado. En algunos casos se sospecha de pienso contaminado y en otros casos pues, se sospecha de producto cárnico contaminado. Esas son las 2 principales. Casos de movimiento de peste porcina africana de cerdo doméstico a cerdo doméstico, que yo haya vigilado y me acuerde, 3 contados, y además lógicos y normales.
enfermedad en madres que se hacen positiva y que tiene un sitio 2 donde todas las semanas mueve animales. Con lo cual, cuando se detecta la enfermedad en madres, vas a buscarla al cebadero y está. ¿Por qué? Porque has movido los animales. Y otro al principio, prácticamente en el 2014, en el 2015, de los primeros focos que hubo en Polonia, donde sí que hubo un movimiento intencionado de animales positivos por intentar sacarlos de la zona negativa. Esto yo creo que lo habéis visto, a ver si sale el vídeo también, que es el vídeo de Roma, donde unos activistas animalistas lo que hacen es coger un animal de la zona que está la peste porcina africana y como ya habían avisado de que lo iban a sacrificar, pues se lo llevan para salvarlo. Es decir, es un jabalí que lo puedes coger con la mano y tendrá alrededor de unos 40-45 kilos, pues todo el mundo piensa que es un jabalí que tiene fiebre y que es un jabalí que se ha dejado cazar, por lo tanto es muy probable que esto sea una forma fantástica de trasladar la enfermedad en un maletero, ¿vale? Aparte de, obviamente, el contacto que tenemos ya cada vez más de los animales. Pero simplemente pensar que hasta el factor humano es muy desencadenante de la enfermedad. A ver si pasa, que con el vídeo se me ha quedado grabado. Fotos de Madrid. Quieto, que se me ha ido a los animales. Estos son fotos de Madrid, esto es de una tienda de Madrid. Esto os he dicho que ahora mismo en Rumanía es donde tenemos la mayor cantidad de focos y nosotros estamos importando productos rumanos. Sí que es cierto, y lo digo claramente, que pone que el origen de la materia prima es de la Unión Europea. Es decir, cualquier país positivo, sus industrias cárnicas pueden comprar carne de cualquier otro país negativo, hacer sus productos y luego poderlos vender donde sea. ¿Vale? Pero el miedo es libre y la sensación de que, y si no, pues yo me quedo con ella. Es decir, muy bien, tú lo tienes etiquetado como que la carne no es rumana, pero no tengo ni la más remota idea ni te lo puedo trazar. Solo sé que hay productos que se están moviendo por la Unión Europea, los cuales a mí me preocupan porque, bueno, no es necesario. Lo ideal sería que nuestra gran población de rumanos pues, pudiera tener aquí sus propias industrias para elaborar los productos que ellos consideren y que les gustan. Importación de animales vivos, España. Esto lo conocéis porque todos lo sabéis que cada año estamos incrementando más y más. Estos son animales solo para sacrificio. El tope de importación lo tuvimos en el año 2021, que fueron también el momento álgido de las exportaciones, que casi llegamos a importar 1 millón de cerdos para sacrificio. Nos hemos estabilizado, y bastante, alrededor de los 600.000 animales. Este año estamos creciendo, ahora lo pongo. Animales para vida. En el año 2024, ya de lechones importamos 3,5 millones. ¿Vale? Supongo, y perdonadme porque esta mañana no he podido ir a la charla, la parte del PIRS, pero obviamente nos está afectando mucho la falta de animales que vamos teniendo a nivel de cebadero, con lo cual tenemos estos datos. Aunque se ve poco, simplemente porque son los datos de Interpol, que son los datos de este año. Estos son enero-junio. Enero-junio, total de animales importados, ya llevamos 3,7 millones. Es decir, ya llevamos más prácticamente casi el año anterior entero. Un 55% más a nivel de importación de animales. Cerdos para sacrificio directamente por nuestros mataderos, un 88% más que el año pasado. De 400.000 que hicimos en los primeros 6 meses a 767.000 que estamos haciendo en estos primeros 6 meses del año. ¿Vale? Y de lechones estamos incrementando en un 50% nuestras importaciones. De 1.800.000 a ya llevamos 2.800.000. Es decir, que si las matemáticas fallan poco y la tendencia sigue, este año deberíamos estar cerca de los 6,5 millones, 7 millones de cerdos importados. ¿Necesarios para nuestra industria? Sí. ¿Necesarios para nuestros cebaderos? Sí. Pero obviamente ya sabéis, por todos los controles que se están haciendo a nivel de sanidad de todos aquellos animales que estamos importando, que gracias a Dios los estamos controlando para verificar que no vienen con peste, pero otros regalitos sí que nos están trayendo y los estáis sufriendo a nivel de las granjas. No es por señalar a nadie, pero a veces hay que saberlo. Es decir, ¿dónde están entrando los animales y la carne? Pues aquí. Prácticamente, donde veis los colores en esta parte, son animales vivos y en esto es carne, no animales para sacrificio. Todo lo que son animales vivos y esto importación de carne. Importación de carne entre Barcelona y Girona se hacen el 50% de la importación de carne que hacemos a España de otros países de la Unión Europea principalmente. Y animales vivos, quizá también por un efecto geográfico
de traslado y por tiempos de viaje, pues obviamente la comunidad autónoma que importa el 50% de los animales vivos es Cataluña y se lleva la palma Lérida como la provincia que mayor importación hay. Cuidado porque Burgos aparece en los datos como una de las provincias que también más animales importa, ¿vale? Y esto lo digo con precaución porque no nos cuadra a nadie. O sea, ni nos cuadra por matadero, porque no entran, ni nos cuadran por capacidades de cebo. Así que lo pongo ahí entre comillas porque tenemos que verificarlo si es cierto que se produce esa cantidad de importación, porque realmente Burgos sería la segunda provincia a nivel de España de importación de animal vivo, cosa que no es correcto. Si nosotros, y esperemos que nunca lo suframos, tenemos un pequeño brote, un pequeño jabalí de peste porcina, un brote en jabalí de peste porcina africana, yo no digo en una granja, todos los países que nos cerrarían supondría un impacto económico de 2.400 millones de euros directos. Serían toda aquella forma y unidad de negocio que desaparece. De que tú tienes preparado que vas a hacer unas ventas y mañana esas ventas te desaparecen. Para que tengáis una idea del impacto directo, porque esto me gustó, lo estuvieron hablando el otro día en Lérida, con Mercolérida, hablando de los aranceles, cómo se repercutían, y las cuentas son bastante fáciles. Fáciles desde el punto de vista de estimar. Si perdemos esos 2.400 millones y estamos produciendo 50 millones de cerdos, los distribuimos entre los cerdos que tenemos que hacerlos para buscar el nuevo equilibrio y serían alrededor de unos 46 euros por cerdo. ¿Vale? Entonces, si tenemos peste porcina africana, ¿por qué tengáis así algún dato en la cabeza? ¿Vale? El precio tendría que caer hasta que bajara a 46 euros por animal exportado. ¿Vale? Si este año van todo bien las cosas como van, se va a tener un beneficio de alrededor de 30-37 euros por cerdo, pues imaginar de pasar de un beneficio de 37 euros a unas pérdidas de 10 o 15 euros. Simplemente para que veamos cómo una enfermedad te puede reestructurar totalmente el sector. ¿Vale? Y teniendo en cuenta que es una enfermedad que una vez que entre, aunque consigas pararla mañana, tienes como mínimo un año en el que tienes que demostrar que no tienes ningún caso. Con lo cual, no es una enfermedad que digas, ya tengo una granja infectada o tengo un jabalí, lo he matado y ya no hay nada. Muy bien, ya no hay nada. De aquí a un año te vuelvo a preguntar si no tienes nada. Mientras tanto, cortado. Esto me lo ha facilitado Carmen de 333 porque ha hecho una encuesta muy interesante sobre la sensibilidad que tenemos actualmente sobre la peste porcina africana. Y yo creo que es uno de los temas, incluido esta charla, que no sé si ayuda o no ayuda, porque estamos perdiendo la sensibilidad de que la peste porcina africana está ahí. ¿Vale? Datos del 2022 de la encuesta que hizo en 333 comparado con los datos de 2025, simplemente en la parte azul, que en el año 2022 veíamos que esas dos columnas de azul de la derecha te decían que sí, que prácticamente un 70% a nivel general creía que la enfermedad podía estar aquí en menos de 3 años, con lo cual habría un nerviosismo, ahora mismo ha pasado a un 30%. Es decir, la sensibilidad que ya tenemos de que la peste porcina africana nos va a afectar está bajando mucho. No sé si eso se está repercutiendo también en nuestras acciones directas. Si nosotros estamos trabajando día a día en las granjas pensando que efectivamente somos indemnes a peste porcina africana y que hagamos lo que hagamos nunca va a entrar. A mí me preocupa. Vamos a pasar a otra interesante que ha sido la fiebre aftosa, los mapas de fiebre aftosa que tenemos a nivel mundial. ¿Y por qué es interesante? Porque este año han entrado 2 saltos que no tienen nada que ver uno con el otro en la Unión Europea. Primero en Alemania, en una explotación de búfalo de agua. Todavía nadie sabe cómo entró. Parece que el serotipo de fiebre aftosa es muy similar a uno de Turquía y bueno, podría haber similitudes, porque ya sabéis que en Alemania hay una alta población de turcos, con lo cual, pues bueno, podría ser lógico que se hubiera movido algún producto contaminado desde Turquía y lo tendríamos ahí. Bueno, se resolvió más o menos en 4 meses y no saltó de ahí. El otro que hemos tenido ha sido en Hungría y en Eslovaquia, que también ha afectado parcialmente a Austria, simplemente por tema geográfico, donde sí que ha habido una serie de focos. ¿Vale? Se comunicaron los primeros focos también a nivel de mayo, me parece que fueron, no, en marzo, y saltó desde Hungría hasta Eslovaquia. Y además han ido una progresión paralela al río y una progresión bastante lineal.
Con lo cual, cuando se han ido haciendo los estudios epidemiológicos dentro de este segundo foco de peste porcina africana, que no tiene nada que ver con el de peste porcina africana, de fiebre aftosa, que no tiene nada que ver con el de Berlín, sí que parece que hay una parte bastante importante de transmisión vía los que estaban trabajando en erradicar los focos. Las vacas y las explotaciones que, si lo visteis, que la primera eran de 1.400, de 1.800 vacas, se han tardado entre 4 y 5 días en sacrificar. Pues parece ser que ese tiempo, que es espectacularmente necesario para sacrificarse y acabar con una granja, produce movimientos de personas, produce que las personas se van a dormir, produce que hay recambios de personas. Y es muy probable que los saltos que se han ido dando es simplemente no por las medidas de contención y movilización de los animales, sino por el propio proceso de erradicación de la peste porcina, de la fiebre aftosa. Estos son todos los focos que ha habido, tanto en Eslovaquia como en Hungría. Curioso, simplemente porque ya las teorías hay por todos los lados. El foco de Hungría guarda una similitud de un 99,8% con una cepa de hace 25 años de Pakistán, ¿vale? Es decir, prácticamente es la misma cepa que se descubrió hace 25 años en Pakistán. El movimiento normal de un virus, y yo no voy a ser quien dé lecciones de estas porque no lo conozco, y sobre todo de un virus que va mutando, te dice que el mismo virus, cuando pasan 25 años, ese mismo virus y ese mismo virus 25 años después deberían tener una similitud no mayor de un 93-94%. Este es de un 99,8%. ¿Vale? Solo hay dos cosas que te pueden hacer que tenga esa similitud. Uno, que estaba en carne congelada. Dos, que estaba en un tubo de ensayo. Solo hay las dos opciones para tener esa enfermedad aquí. Esto es un poco cutre porque es un vídeo que hice yo con mi teléfono de la exposición que hizo el CBO, quita el audio que no se necesita, que hizo el CBO de Eslovaquia presentándolo en la asamblea de la OIE. O sea, ya veis que es con mi vídeo, el CBO, que te va explicando todas las lesiones que tuvo en las vacas de fiebre aftosa, y que son directamente de las granjas que fueron sacrificando. Esto es la fiebre aftosa con la parte de las fibrillas que tienen de estos últimos, de los dos brotes que ha habido, de las granjas que ha habido. Es decir, que la fiebre aftosa está ahí. Me pareció bastante curioso, y esto se lo he copiado a él de su presentación, las lecciones aprendidas a la hora de erradicar un brote de fiebre aftosa, y lo podemos casi poner al resto de enfermedades. Primero, hay que calcular el doble de las necesidades que tienes previstas, ¿vale? Si tú crees que necesitas 20 veterinarios, calcula 40, porque los vas a necesitar. Se necesitan auxiliares, quieren decir, en este caso ponía directamente bomberos, zonas de rescate, nosotros hasta incluso diríamos que necesitaríamos hasta incluso la UME para determinadas zonas en donde podríamos tenerle. Policía y aduanas, control de movimientos. Si no tienes a las fuerzas y armadas del cuerpo del Estado para controlar todo, no vas a hacer absolutamente nada. Suministros, y los suministros se agotan, no es que se agotan, se cansan. Las pistolas de perno cautivo están muy bien, las utilizamos en granja, ¿y qué matamos? 1, 2, 4 animales en un día. Imagínate estar haciendo a un ritmo de 50 o 60 por hora. Las máquinas se estropean y paras de seguir matando animales porque no tienes máquinas. No subestime la necesidad de contar con expertos. Organizar, coordinar, evaluar, ajustar. Organizar, coordinar, evaluar, ajustar. La gente en el público se comporta como una forma extraña. Es decir, todo el mundo cree que sabe lo que tiene que hacer, pero luego realmente no. Con lo cual, los protocolos y las pautas tienen que ser muy claras. Información. Los periodistas les gusta demasiada la información. Entonces, hay que darles información. Y la información tiene que ser oficial. No puede llegar de bulos y de rumores, porque si no les das información, un periodista la busca, ¿vale? Y hay mucha gente que quiere preguntarse medallas en el caso de esto y te puedes encontrar que se está difundiendo información que es errónea. Es un trabajo agotador, presión física y de todo. Esto cuando lo comenté hace un par de meses en Lérida, y recordando aquellos brotes de clásica, lo decían, es que es un trabajo agotador. Agotador el tener que estar matando animales a tiro limpio. Revise su plan de contingencia. Y me dijo una cosa, el CVO eslovaco, que me gustó mucho. Y lo digo a todo el mundo.
Si tienes un plan de contingencia y en el plan de contingencia no tienes asignado quién es el que da dinero a la persona que va a comprar y hacer los bocadillos para aquellos que están matando una granja, no tienes plan de contingencia. Hasta ese nivel hay que llegar. Si tú no lo tienes todo controlado, no tienes plan de contingencia. Y eso es bastante importante, ¿vale? Y me pareció que son unas lecciones aprendidas que son bastante interesantes. Y bueno, vamos a hablar ya de un par de cosas interesantes más, que ya solo me quedan 6 minutos, porque tenemos algunos problemas, no en España, pero sí que tenemos algunas enfermedades como el senecavirus, que nuestros colegas mexicanos nos lo reportan, que nos están teniendo bastantes problemas. Tenemos hasta incluso publicaciones de nuestro amigo Quince Galés allá por el 2017 y prácticamente no las hacíamos mucho caso, pero sí que es una enfermedad que se detectó en Estados Unidos, pero realmente ahora mismo donde la tenemos está moviéndose por Colombia, por México y tenemos un problema de que no hay vacunas. Tenemos el seguimiento dentro del Swine Health Information Center que nos va reportando cómo se van comportando y dónde lo tenemos. Por lo pronto está más o menos circunscrito y no está dentro de la Unión Europea, pero es importante que lo llegamos siguiendo. Bueno, simplemente porque no lo conozcamos, que yo tampoco creéis que lo conocía, simplemente da problemas de cojeras, lesiones vesiculares que pueden confundirse con fiebre aftosa o enfermedad vesicular y bueno, pues tenemos serios problemas en algunos de los países. Otra de las enfermedades es la encefalopatía japonesa, que tampoco tenemos por ahora aquí, pero está empezando a rondarse mucho. Creo que voy a ir primero al mapa para que veáis dónde se está propagando, que prácticamente el último país en el que ha saltado ha sido Australia, un país con unas fuertes medidas de contención y de bioseguridad. Y lo más importante es que obviamente también puede afectar a humanos y es una enfermedad zoonósica, con lo cual nos puede preocupar bastante, sobre todo desde el punto de vista de la transmisión a humano. Y quería terminar con dos cosas. Una es la enfermedad de Ollesky. No es una nueva, no es emergente, no es nada nuevo, pero sí que es cierto que todos los años tenemos focos en España. Y tenemos, bueno, el año pasado tuvimos 3, 4, porque fueron 2 en Castilla-La Mancha, uno en Extremadura y otro en Andalucía. Es decir, constantemente vamos teniendo focos. Tenemos más o menos contenido el número de granjas a 4. Digo contenido. No sé si es bueno o es malo que pasemos a 4. Posiblemente, si realmente quieres dejar de vacunar, es bueno que pases a 4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas granjas o muchos cebaderos que se están haciendo auto A4 siendo A3. ¿Vale? Porque se está dejando de vacunar bastante. Y eso es un problema. Es decir, los controles específicos que se están poniendo por las comunidades autónomas para determinar vacunación están fallando bastante, sobre todo a nivel de cebadero. Me vuelvo otra vez a retraer a lo que os he dicho con la peste porcina africana. Estamos perdiendo el riesgo del miedo. Es decir, ¿para qué vas a vacunar de Ollesky si no pasa nada y además son cebaderos? Si les entra la Ollesky van a ir a matadero. Y se está perdiendo cualquier sensibilidad a la hora de que es una enfermedad importante. Y no solo es importante por la enfermedad, es porque yo creo que como profesionales veterinarios también tenemos una responsabilidad. Si nuestra responsabilidad con la gente que trabaja en la granja o con el dueño de una granja es ¡pua!, no pasa nada, relájate. ¿Cómo luego vas a presionarle porque se cambie de botas, se duche, si ya le estás diciendo que las enfermedades no importan? Prevalencia de Ollesky en jabalís. ¿Vale? Mientras que tengamos este mapa, va a ser muy difícil que pasemos a oficialmente indemne de Ollesky. Lo haremos cuando posiblemente algún país nos obligue y habrá que regionalizar España para saber en qué zonas podremos dejar de vacunar de Ollesky. Pero hay zonas tan importantes como Teruel, 54% de prevalencia de Ollesky en jabalís. Extremadura, 53 y 52. Aquí en Segovia, un 52% de prevalencia de Ollesky. Influenza, ¿por qué lo traigo? No por porcino, no la influenza de porcino, no me preocupa. Me preocupa la influenza aviar de alta patogenicidad. El salto que ha dado en Estados Unidos a vacuno. Mientras esté ahí, nosotros parece que lo vemos los toros desde la distancia. Pero el problema está que este virus salta, ¿vale? Y nosotros tenemos un grave problema, y es que el cerdo y el humano están estrechamente relacionados. Si salda al cerdo o al humano, tenemos un problema. Ojo, y es bidireccional. Nosotros no podemos consentir que ningún trabajador nuestro tenga una influenza y vaya a trabajar en una granja. ¿Por qué lo digo ahora mismo? Porque ahora mismo, aunque
Lo llamativo que tenemos ahora mismo en España, obviamente, es la dermatosis nodular contagiosa, pero es que ahora mismo estamos en plena fase de unos brotes espectaculares de influenza aviar, ¿vale? Los más fuertes que tenemos los tenemos a escasos 100 kilómetros de aquí, en la zona de Olmedo, con lo cual sí que es importante saber que cuidado, que todas las enfermedades nos pueden afectar de una forma colateral. Y por último, pero no menos importante, una cosa que no es una enfermedad: resistencias a antibióticos. ¿Y por qué os lo pongo? Porque lo primero que os he dicho, que es el Reglamento Europeo de Sanidad Animal, bueno, pues estuvimos a esto de considerar las resistencias a antibióticos como una enfermedad más y aplicar medidas de contención en el momento que se encontraran bacterias resistentes a determinados tipos de antibióticos. Posiblemente va a ser el futuro. Posiblemente todo lo que estamos haciendo ahora de mapas de dónde está la aftosa, dónde está la peste porcina africana, posiblemente lo siguiente que tengamos es dónde está el MRSA, en qué países está, por qué zonas, y empezar a regionalizarlo. Y eso no es algo que se nos pueda escapar, ¿eh? Y hay que estar pensando que la lucha contra las resistencias a antibióticos es un tema de todos. Y puede ser que de aquí a poco también se catalogue como si fuera una enfermedad, que ya hay que clasificarla y que podamos incluso establecer programas de contención, control y a lo mejor en el futuro erradicación. Rafa, yo ya he terminado. Muchas gracias. Miguel Ángel, excelente revisión y actualización. Y yo creo, a ver si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguien que se anime? Allí. Sí, bueno, yo te oigo bien, pero con el micrófono. ¿Qué opinas tú de un poco el giro del gobierno europeo, un poco más pendiente de las cuestiones de la guerra y la geopolítica, que no tanto de mantener la paz, de mantener o mantequilla o balas, quizás gana balas y no sé cómo afecta a mantequilla? ¿Puedes desarrollar un poco esto? Pues mira, el panorama que se atisba a nivel sobre todo de la PAC es el tiempo. No Mira, pasa yo he nada, terminado, no yo pasa he terminado nada. el tiempo, ha sido él. No, el panorama que se atisba de la PAC es complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente la PAC debería ser una herramienta que da estructura a la Unión Europea y pones dinero en aquellas cosas imprescindibles que necesitas. Es decir, la PAC que nosotros necesitamos es aquella que apoye a una serie de sectores que sin ella se mueren, pero que orienten cosas que necesitamos. Principalmente, así te lo digo de claro, Fondo Veterinario Europeo. Yo quiero acabar con las enfermedades y con las enfermedades necesito dinero. Lo que se ve ahora mismo es que la Unión Europea se quiere lavar las manos en casi de todo. Entonces dice, yo tengo aquí un presupuesto, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a cogerlo, voy a dividir, te lo doy a ti, a tu país, y tú decides lo que haces con ello. Entonces, aquella sensación que podríamos tener de Unión Europea de hacer políticas comunes importantes, puede ser que con estas cosas que se están viendo ahora mismo, o porque hay otras preocupaciones más importantes, como puede ser la guerra, o comprar o no comprar armas a Israel, puede hacer que estas cosas se hagan de una forma más sencilla, que es España, a ti te va todo el dinero y tú te encargas de ver qué haces, si se los das al del trigo, al vacuno, al porcino o a donde quieras y como quieras. Y dentro de fondos de desarrollo rural y de todo. Con lo cual ahora mismo a nivel político sí que veo que no hay una orientación clara. Nosotros no queremos, como la anterior comisión, que eso nos culpabilice de todo, porque la anterior comisión lo que iba, y casi lo consigue, fue intentar destrozar el sector primario. Pero sí poner alicientes para hacer las cosas mejor. Nos marcas el camino, nos das dinero y lo hacemos. Cosas que a lo mejor no podríamos hacer. Ahora mismo, por el camino que vamos, no vamos en esa dirección. Así que muy probablemente que una estructura fuerte y de protección no tengamos. Y principalmente para el tema de sanidad, peor. ¿Alguna pregunta más? A ver, Juan Luis. En primer lugar, darte la enhorabuena, como siempre, por tu brillante. Es un amigo, ¿vale? O sea que gracias. Si podéis traer un micrófono. Sí, viene por aquí un momentito, Juan Luis. Me he quedado muy sorprendido con ese 54% de prevalencia de Olleskin en jabalí. ¿Sabes qué? Como amigos que somos, soy cazador y tal, y me reportan muchas veces datos de que van los oficiales a tomar muestras y tal. ¿Tienes datos de esa misma prevalencia a nivel europeo? Pues no lo tengo y me gusta mucho esa pregunta, porque no lo tengo sobre todo, y llevas toda la razón, es muy importante.
Ya sabéis que España, Portugal y Polonia somos los que estamos oficialmente libres de Ollesky, pero estamos libres. Oficialmente libres están el resto de los países, es decir, prácticamente casi ninguno de los otros países están vacunando ya. No quiere decir que no haya Ollesky. El año pasado, no sé si se me cuadran las fechas, yo creo que fue a principio de este año, tuvimos unos brotes muy fuertes de Ollesky en Francia, derivados precisamente de la presencia de jabalí en cerdo. Puntualmente va saltando algún brote también en Alemania, pero la prevalencia, la verdad que no la conozco. Sé que seguro que hay allí. Pasa que nuestro modelo de producción, sobre todo obviamente con el que conoces tú bien, que es el ibérico, nos hace que nosotros tengamos que tener mucho respeto al jabalí. Por otra parte, me sorprende ese 54% de explotaciones extensivas donde conviven perfectamente el jabalí con el cerdo ibérico, lo vemos en los mismos comederos, tal y cual. Y esas explotaciones en chequeos serológicos periódicos oficiales, que son cada 4 meses y tal, para Ollesky y no salen positivos. Yo, en este aspecto, casi aquí el que más sabe casi podría ser Mariano Herrero, como fue el coordinador del plan. Tú date cuenta que una de las cosas más importantes es que la vacuna de Ollesky funciona muy bien. Es de las mejores vacunas que tenemos. ¿Vale? Nosotros lo que intentamos con el Ollesky, y por eso nuestra obsesión de mantenernos a 3, es que la presión de vacuna lo que te haga es reducir la cantidad de virus. ¿Vale? Entonces, nosotros, indirectamente, que es siempre lo que achacamos a aquel que hace y se quiere quitar y dice voy a dejar de vacunar porque no tengo Ollesky en mi zona, ya, es que el resto te protege. En un jabalí también pasa lo mismo. Si un jabalí está rodeado de cerdos que están vacunados y que están protegidos, obviamente lo que estás creando es una zona buffer, una zona tampón sin enfermedad. Por lo tanto, no debería por qué, pero va vinculado a que haya alguien que lo proteja. Si nosotros automáticamente dejáramos de vacunar de Ollesky, es muy probable que tendríamos muchísimos más casos, sobre todo en extensivo, a la hora de tener vacuna. Yo tuve la suerte, digo, desgracia en su momento, de que cuando trabajaba aquí en España, una granja de 900 madres de producción de lechones se me infectó de Ollesky porque el tío había dejado de vacunar y no se nos había olvidado. Tiraba la dosis en la foso, la apuntaba, la del ADS lo registraba y se me infectó. Y una granja intensiva, simplemente por dejar de vacunar. Pero ahí tenemos un experto también. Perdón. Es que está Miguel Ángel Rodríguez, que yo creo que tiene que aportar también mucho de esto. Cuando termine, Juan Luis, Miguel Ángel. Termino únicamente diciendo que afortunadamente las administraciones para los registros de explotaciones en extensivo están muy sensibilizadas y no permiten nunca el A4. Es que el A4 para extensivo a día de hoy es peligroso. Venga, lo dejamos a Miguel Ángel, que quiere intervenir y es importantísimo. Pregunta corta y respuesta o intervención, más. si él es experto. Respuesta rápida. No nos olvidemos que por edad un cerdo ibérico de montanera lleva hasta 6 vacunas de Ollesky. Sufrimos controles continuamente. Yo ayer estuve chequeando primales y seguro que tienen todos anticuerpos GB positivos, siempre todos GB positivos. O sea, el Ollesky es de la enfermedad que menos me preocupa. A mí, si se hace ese plan... Salmonella en jabalís, otros muchas más enfermedades, incluso brucelosis, mucho más. El Ollesky no me preocupa nada en absoluto. A mí, siempre que se siga vacunando, no va a haber nunca ningún problema. Y la vacuna sabemos que es excelente. Es fantástico. Es que es una de las cosas que podemos estar seguros de que por precio y por eficiencia es fantástico. Pero esto, para mí, es un trabajo de todos. Si tú vacunas, pero Meli no, ¿qué hacemos? ¿Vale? Eso es el problema. Meli, he dicho Meli que no tiene cerdos a día de hoy. Perdón, con todo el cariño, con todo el cariño. Muchas gracias, Miguel A vosotros, Ángel. gracias. Te van a dar un obsequio. Muchas gracias.